Vamos a hacer ahora la comparación de los trastornos psiquiátricos que se ven en los pacientes menores a 18 años. Entonces tenemos el déficit de atención e hiperactividad o trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Tenemos síndrome de Guillain-de y el espectro de autismo. Y ahora los que tienen trastorno o ánimo así explosivo, perturbador, que son trastorno de conducta, trastorno de oposición desafiante, trastorno intermitente explosivo y trastorno de ánimo desregulado y disruptivo. En un paciente con cualquiera de estos cuatro tienen una historia familiar de sustancia de abusos, de trastornos de personalidad o de alguno de estos. Todos son muy parecidos. Lo que diferencia a estos dos, por ejemplo, es en cualquiera de estos dos el paciente responde de manera explosiva a algo que le molesta, pero dentro de un episodio y otro, si el paciente está normal, entonces es el trastorno de trastorno explosivo intermitente y necesita 2 episodios por semana por cada 3 meses y tener más de 6 años. Y el tratamiento es con los inhibidores selectivos de la receptora de serotonina. El paciente, y muy importante que después de que el paciente así como se enoja explosivamente, se siente mal, se apena con la persona. A diferencia de los demás. En el paciente entre episodio y episodio sigue irritable, enojado y puede desarrollar depresión más tarde en la vida. Y los síntomas son por más de, para el diagnóstico es más de un año. En el trastorno de conducta, el paciente todo el tiempo está o haciendo actividad destructora o robar, violar las leyes o crueldad para personas y animales. Necesita más de 3 de estos 4 para tener diagnóstico y por más de un año, con cuando menos uno de estos en los últimos 6 meses y cuando menos uno de estos antes de los 10 años. El paciente generalmente nada más se maneja con terapia conductual y ya hacerle o darle un reforzamiento positivo, que ya lo vimos en otros videos. Los pacientes con trastorno de conducta, ellos no se sienten culpables y, o sea, ellos están disfrutando de ver el sufrimiento de las otras personas. Si es antes de los 18 años es trastorno de conducta, más de 18 años es trastorno de personalidad antisocial. Pero lo que diferencia el trastorno de conducta del trastorno explosivo intermitente es que en el trastorno explosivo intermitente, después de la explosión del enojo, el paciente se siente apenado con la otra persona. Y el trastorno de desafío o oposicional de desafío es el paciente viola las normas, las reglas, las leyes y todo el tiempo está desafiando a la autoridad, muy importante, a la autoridad. Y no hace de manera destructiva como el trastorno de conducta, pero puede progresar a eso. Entonces, trastorno oposicional desafiante puede transformarse en trastorno de conducta. Y este se diagnostica mientras el paciente tenga menos de 10 años. El tratamiento para cualquiera de estos es nada más la terapia de comportamiento, que es de reforzamiento positivo. Pacientes con trastorno de espectro de autismo son los pacientes que todo el tiempo están haciendo una misma actividad, se enojan si los tratamos de sacar de la actividad. Puede ser asociado a síndrome de Rett o síndrome de X frágil. Y generalmente en la exploración física lo único que encontramos son los daños que pueda tener en la boca o en las manos. Y el tratamiento es lo más importante, que la familia esté involucrada. El paciente con síndrome de la Tourette se presenta con los tics repetidos casi diario por más de un año. Pueden ser tics simples, hablar rápido, aclarar la garganta, estornudar, parpadear, contracción repetida de un músculo, puede ser mover el brazo. O complejos, que son
más como de estar haciendo una actividad, más o menos un poco más de contraer músculos, varios músculos así, donde ya parece que el paciente lo hace a propósito, pero no. Si el paciente no le molesta, no se hace nada, no hay que tratar los tics, en dado caso de que le perturben, entonces se da tetrabenazina, que es el inhibidor del transportador de monoaminas en la vesícula sináptica. Y si, si al paciente se le dan los antipsicóticos, que era haloperidol, flufenacina, risperidona, tiene riesgo de tener disquinesia tardía o síntomas de parkinsonismo, entonces por eso se prefiere dar tetrabenazina. O clonidina y guanfacina, que son los agonistas alfa-2 adrenérgicos. Y si el síndrome de la Tourette coincide con trastorno obsesivo convulsivo, se dan los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Y si coincide con déficit de atención hiperactiva, se le dan antidepresivos porque las anfetaminas, que es lo que normalmente se le da a estos pacientes, aumentarían los tics. Entre los tics puede ser la eulalia, que es que el paciente repita lo que acaba de escuchar, o la coprolalia, que es que el paciente habla de manera más burda y más menos bonita, menos elegante, de manera más molestosa. Y ahora los pacientes con síndrome de déficit de atención e hiperactividad tienen que tener menos de 18 años, pero más de 4 a 5 años. Si tiene antes de esto no se puede diagnosticar porque los niños siempre están así con mucha actividad. Están todo el día activos en más de 2 escenarios, puede ser la casa, la escuela, pero lo que lo hace que sea diagnóstico de este trastorno es que tiene que afectar a las calificaciones o a su socialización con los demás o así. El paciente generalmente se trata con terapia de comportamiento, así se le van dando reforzamientos o trata de cambiar un poco, de hacer un poco más movida la clase o así. Pero si no funciona esto o si tiene más de 6 años, le dan anfetaminas para que se les fatigue el cerebro y entonces ya no tengan actividad. Entonces lo mejor es nada más darles la terapia cognitiva, bueno, la terapia de tratamiento de comportamiento. Y otros tratamientos puede ser atomoxetina, que también es inhibidor de la recaptura de norepinefrina, pero menos estimulante que las anfetaminas. Y tricíclicos antidepresivos o bupropión. De los efectos adversos hay que tener cuidado porque el paciente baja de peso, porque ya no come. Hay que decirles a los pacientes que el niño no deje de comer. Puede tener irritabilidad, ansiedad, insomnia, etc. Y suprime la secreción de la hormona de crecimiento. En cualquiera de estos trastornos, generalmente el tratamiento es nada más en comportar al niño con la conducta y reforzarles la conducta deseada o la que los padres quieren que emita, o así con reforzamientos positivos. Recordemos que estos videos son para los estudiantes de medicina que sepan cómo un médico generalmente aborda o trata a los pacientes, para que tengan idea cuando ellos lleguen a las rotaciones o así, pero no estamos diciendo que lo que los médicos hagan esté bien, ni tampoco estamos recetándole a ningún paciente. Si algún paciente tiene alguna duda, por favor que acuda a su médico.